Hola, buenas noches, buenas tardes, mis amigos, mis hermanos de este canal de em, YouTube. Te doy gracias porque usted está con nosotros hoy en la Iglesia de Jesucristo para la Fiel para recibir esta reflexión bíblica. Te saludo, les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan, los que están pues atentos a nuestras publicaciones. Les agradezco que usted nos acompañe. Es una reflexión bíblica más y hoy queremos hablar acerca de la salvación. Es muy interesante este tema porque tenemos que nosotros entender acerca de la salvación. Hay una palabra en la Escritura que es muy importante que todos la sepamos, todos la entendamos, porque ahí está la clave de la vida eterna, de la vida por venir en todos los seres humanos. Entendiendo que la vida, la existencia en este mundo es solamente un proceso, un momento. La misma palabra nos dice que la vida es un lapso corto de tiempo aquí en esta tierra y que termina, algunos de manera corta, otros de manera larga, pero que no excede de cierto número de años. Y Dios quiere que todos los hombres, todos los seres humanos tengan la salvación. Precisamente de este tema, la salvación, es de lo que queremos hablar, porque no puede el mundo, no puede las personas saber de la salvación y saber de qué tiene que ser salvo si no escucha acerca de la salvación. Es algo bien importante que no lo puede conseguir a través de medios humanos, a través de cosas terrenales. No se puede conseguir la salvación a través de eso. Entonces tiene que venir la intervención divina para que pueda el ser humano alcanzar la salvación. Sin la intervención divina no es posible, porque el ser humano naturalmente, de manera natural, está siempre tendiendo, o sea, yendo o caminando hacia las cosas que no son buenas. Normalmente vemos en el día de hoy todas las cuestiones, todas las circunstancias que suceden en este mundo y cómo se desarrollan, cómo se están viviendo, cómo se están tratando, ¿verdad?, los seres humanos unos a otros, y la desesperación por la ambición del ser humano. Y realmente pues es necesario que el ser humano conozca y sepa, porque dice la misma palabra de Dios que no le sirve de nada al hombre ganar todos los tesoros del mundo o ganarse todo el oro del mundo si su alma se perdiese. O sea, no le sirve para nada. Entonces, Dios nos da la pauta a entender que la vida aquí es un tiempo, pero que la vida continúa. O sea, el que uno muera, que quiere decir la muerte natural, la muerte física, el que uno diga que muere no quiere decir que deja de existir. El alma, el espíritu sigue teniendo vida. Y eso que sigue teniendo vida, que está dentro de nosotros y que un día sale del cuerpo y va hacia otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con eso que sale y que va a otro lugar? Entonces, esto que Dios nos enseña es el resultado, o lo que va a ser el resultado de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir en esta vida. Porque venimos a un propósito o cumplir un propósito de Dios en esta vida, todos los seres humanos. Y entonces, si nosotros cumplimos el propósito de Dios, entonces, vamos a ir y vamos a presentarnos delante de Dios, y Él
nos va a aprobar si es que cumplimos el propósito. Pero si desechamos la voluntad de Dios, que es el creador de todas las cosas, y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces realmente vamos a tener mucha pérdida. Entonces es una reflexión que cada ser humano tiene que hacer, porque bueno, si alguien dijo, si no tuviéramos razón, entonces pues en la muerte todos estaríamos puro hueso y ahí no hay otra cosa. Pero si Dios a través de su palabra tiene la razón, entonces nosotros no hicimos caso, estaríamos perdidos para siempre. Y perdidos no solamente quiere decir que ya estamos ahí en la tumba muertos, sino perdidos en nuestra existencia futura, en nuestra existencia por venir. Entonces la palabra de Dios dice que, porque de tal manera, en el capítulo 3 de versículo 16 del libro de Juan, o de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es bien sencillo el texto y se lee rápido, pero es algo tan profundo y tan importante para el ser humano, tan importante para todos los seres humanos, porque vemos hoy las grandes luchas que hay en el mundo para que la palabra de Dios, la voz de Dios sea callada. Vemos las grandes luchas que existen, las voces poderosas o de los poderosos de la tierra que quieren acallar la voz de la palabra de Dios, o de la voz de los que predican la palabra de Dios, o la voz de los que hablan o enseñan la palabra de Dios. En muchas partes del mundo hay mucha persecución, aceptan todo tipo de prácticas, todo tipo de corrientes religiosas, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí sí no quieren aceptarlo. ¿Por qué esa persecución a la palabra de Dios? ¿Por qué eso? Porque hay un propósito en el mal o en el maligno para el ser humano. Hay un propósito y ese propósito es destruirlo. Es que su alma sea destruida, que su alma no permanezca, no viva. Entonces hay un propósito oscuro, oculto, terrible, que nosotros aún ni siquiera podemos imaginar, que el ser humano no puede imaginar a dónde lo quiere conducir esa manera de pensar o esa idea de sustraerse a la voluntad de Dios, de quitarse a la voluntad de Dios, o de quitar la mano de Dios de este mundo, o la voz de Dios de este mundo. Es algo que es de verdaderamente terrible, porque imagínense, si hay algo todavía que detiene la mano de los poderosos de la tierra para que no sucedan los desastres, las guerras terribles o la destrucción de unos a otros, si hay algo que detiene la mano del hombre, es la voz de Dios en esta tierra todavía. Si esa voz se callara o se acallara, entonces verdaderamente sería un caos terrible en el mundo, verdaderamente. Entonces, dice en este texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verdaderamente no se trata de religión, se trata de, decimos nosotros, la relación con Dios. ¿Cómo está la relación con Dios de usted en este día? Porque la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a un Hijo, a su Hijo Jesucristo, al unigénito Hijo, para que venga al mundo y salve al mundo. Pero dice que no lo envió para que Él
condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que todas las personas que habitan en el planeta sean salvos a través de ese Hijo de Dios. O sea, y esto es algo que viene directamente del cielo. Esta salvación viene de Dios, viene del cielo. Dios la provee a cada uno de nosotros para que de esa manera nosotros podamos liberarnos de la muerte eterna, de la perdición eterna. ¿Sí? Y Dios mismo aconseja y dice, el que en Él cree, o sea, el que en el Hijo cree, no es condenado, pues. O sea, no hay condenación en ese. ¿Por qué? Porque está aceptando la voluntad de Dios sobre su vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que en Él cree no es condenado, no pasa nada con el que cree. Pero el que no cree ya está o ya ha sido juzgado. Con el mundo desde antes ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque el mundo ya está juzgado por Dios para una perdición, para un juicio eterno. Una sentencia eterna. Entonces, y aún dice en el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no quieren oír la voz de Dios. El mundo no quiere oír la voz de Dios. A muchos seres humanos no quieren oír la voz de Dios. Prefieren cerrar sus oídos y decir, no hay nada de eso. ¿Cómo crees en Dios? Pero, no creen en Dios, pero si creen en el diablo, si creen en el adversario, si creen en el contrario. ¿Cómo está eso? No creen en el autor de la vida, el creador de todas las cosas, pero sí creen en el enemigo de sus almas. Y entonces le sirven de muchas maneras, o lo buscan de muchas maneras al adversario de sus almas. El que los va llevando a la destrucción le están sirviendo. Y Dios que está hablando para que se salven, no lo quiere oír. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Entonces, la salvación de Dios viene del cielo, viene de la patria celestial y Dios la provee gratuitamente para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué no aceptamos la salvación? ¿Por qué no venimos a la luz? ¿Por qué no nos acercamos a la luz? El hombre tiene problemas y más problemas y sigue viviendo de esa manera o teniendo esos mismos problemas toda la vida. Esas prácticas pecaminosas o de pecado que destruyen, que es como una carcoma, que es como una gangrena, que es como una enfermedad incurable, que dice, bueno, esto no hay nada que me lo pueda curar. Pero Dios sí puede. Y Dios da la oportunidad para todo aquel que recibe. Dice la palabra en el capítulo Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Busque por donde busque, al norte, al sur, al oriente, al occidente, no hay otro nombre. No hay nombre de Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Santiago, ni Mateo, ni nadie de esos. Nadie.